Hola, que Dios te bendiga grandemente, bienvenido a Baruch. En el día de hoy estudiaremos la segunda parte del tema que veníamos compartiendo, mandato masculino, y revisaremos las aplicaciones que la palabra de Dios demanda para cumplir este mandato en nuestras vidas. Podemos ver en Génesis 2, desde el principio, Dios determinó que el hombre debía desempeñarse en el trabajo. El Señor le dijo a Adán que debía cuidar y labrar del huerto donde Él lo había puesto, debía colocar nombres a los animales que estaban bajo su cuidado y debía cumplir diferentes labores en el huerto del Edén. Luego de la caída, de que Adán y Eva pecaran, el trabajo siguió siendo un mandato, aunque infructuoso por el pecado, pero siguió estando vigente. Y es esta una de las primeras aplicaciones en la cual nosotros como hombres debemos realizar para cumplir verdaderamente el mandato masculino que Dios ha dado a nuestras vidas. El trabajo es un regalo de Dios y a la vez también es un mandato. Podemos ver en 2 de Tesalonicenses 3:10, dice la palabra de Dios: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Luego 1 de Timoteo 5:18, digno es el obrero de su salario. Es decir, es un mandato de Dios que el hombre pueda esmerarse y poner sus manos empeñadas en el trabajo. Proverbios dice también que el hombre que trabaja prosperará, pero el que es perezoso será subyugado. Proverbios 24:32 dice también: un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos, y la pobreza vendrá como hombre armado. Luego Lucas 9:62, nadie que poniendo la mano en el arado y mira atrás es digno de mí. Es decir, el ser un varón está intrínsecamente ligado con la acción de trabajar, con la acción de ser personas que seamos esforzados y, como dice la palabra de Dios, todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor, con diligencia. En otra oportunidad también la palabra de Dios dice que el que no provee para los suyos ha negado la fe y viene a ser peor que los incrédulos. Es decir, debe ser una prioridad en nuestras vidas el proveer, el trabajar para las personas que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Génesis 2:18 dice: no es bueno que el hombre esté solo, por tanto le haré una ayuda idónea para él. En el principio, cuando Dios formó al hombre y le dio el trabajo de cuidar el huerto y colocar nombre a los animales, dice que no halló ninguna ayuda idónea para él. Todos los animales y las bestias tenían sus respectivas parejas, pero para Adán no se encontró ayuda. Entonces Dios envió un sueño profundo sobre Adán y de su mismo cuerpo sacó una costilla para formar su complemento, que es Eva, la mujer. Y es ahí donde el Señor dice: le haré ayuda idónea para él. Y esta ayuda idónea, que viene de la palabra griego kenegdo, que significa estar al lado o ir delante, estar junto, no puede interpretarse como una pareja temporal o algo provisorio, porque Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, el mandato institucional de Dios para el matrimonio tiene que ver con una relación tan intrínseca, tan unida, que son una sola carne. Ese es el matrimonio. Hoy, en el mundo secular, está muy desestimado el matrimonio y se mira como algo arcaico, a lo mejor del pasado, pero es una institución de Dios. ¿Por qué?
porque Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. El matrimonio además es una provisión maravillosa de Dios para la lujuria. Si el hombre tiene don de continencia puede estar solo, pero si no lo tiene es mejor casarse que estarse quemando, que estar en pecado, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 7:9. Ahora el hombre debe tomar ese compromiso de casarse y apartarse del pecado de la fornicación o del adulterio, porque Dios ha prometido que a través de este diseño el complemento ya será perfecto y el hombre complementará y recibirá y tendrá esa ayuda idónea. Es una ayuda idónea, o sea, una ayuda perfecta, no una ayuda a medias, para que él pueda seguir adelante, liderando su hogar, liderando su familia, liderando su matrimonio. ¿Y por qué es una unión tan real, tan perfecta? Porque dice la palabra de Dios que serán una sola carne. Y yo no puedo sacarme un brazo, o sacarme un ojo, una pierna y seguir siendo el mismo. No puedo. De la misma forma, cuando el hombre se une a su esposa, son uno solo y no pueden separarse. Ese es el diseño, ese es el mandato, ese es el modelo creado por Dios. Además, Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Este versículo nos da destellos muy profundos para nuestro mandato en el matrimonio como hombres. Y en primer lugar, debemos ocuparnos en amar a nuestras esposas, de tal forma como Cristo amó a la iglesia. Es decir, es un estándar, una vara muy alta. Porque, ¿cuál es el amor de Cristo? ¿Cómo Cristo amó a su iglesia? De tal manera que dejó su trono, como dice Filipenses 2, siendo en forma de Dios, estando a la diestra de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo haciéndose hombre hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces el amor de Cristo es un amor tan grande, tan elevado, que dejó su trono de gloria y vino a padecer esta tierra como hombre, entregando su vida hasta lo póstumo allá en la cruz del Calvario. Y ese es el estándar, es la vara de medir que debemos tener nosotros como varones en nuestros matrimonios para amar a nuestras esposas, como el Señor lo hizo. Y no solo eso, no solo entregar amor con algún obsequio, algún presente, que es algo muy bueno, sino que también preocuparnos de la santificación de nuestro matrimonio. ¿Y cómo podemos hacer eso? Como dice luego el texto, purificándoles por el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, es también una responsabilidad que el varón sea instruido y entendido en la palabra de Dios para que pueda santificar su hogar, para que pueda santificar su esposa, para que ella también pueda ser bendecida y pueda crecer en la gracia de Dios. Y por último, a pesar de la caída que podemos ver en Génesis 3, donde a raíz del pecado vino la maldición sobre Adán y Eva y por tanto hacia toda la humanidad, debemos saber que el único camino y esperanza para encontrar una remediación en el matrimonio y que pueda volver a su diseño original es a través de Cristo. El hombre y la mujer son una sola carne, pero en Cristo. En Cristo son fortalecidos, son ayudados, son guiados a la perfección. Y eso es algo que el matrimonio debe entender para poder permanecer y fortalecerse y alcanzar el diseño que Dios tiene para ellos de acuerdo a lo que Él creó en el principio de todas las cosas. Otro punto adicional importante en la vida del hombre es el discipulado y el cuidado de los hijos. Proverbios 23:26 dice: Hijo mío, dame tu corazón. ¿Por qué razón el padre debe llegar
al corazón de sus hijos, porque la obediencia no se consigue con miedo o temor, sino que se consigue a través del amor y del respeto. El Señor dice en primera de Juan: si me amáis, verdaderamente guardaréis mis mandamientos. Es decir, la persona que obedece por miedo, cuando no está la vara o no está la correa, el cinturón o el regaño, o cuando se ve alguna debilidad, desobedecerá, porque lo hace por miedo. Pero cuando hay un respeto, un amor en el hijo, es diferente la condición. Aunque no estén los padres, aunque no esté nadie mirando, va a haber un respeto y una conducta. El Señor nos dice en su palabra, cuando estuvo con la mujer samaritana: vendrán los tiempos, ¿cierto?, en que no se adorará ni en Jerusalén, ni en Samaria, ni en Judea, sino que hasta lo último de la tierra. Y tales son los adoradores que Dios busca que le adoren, que lo hagan en espíritu y en verdad. Y eso es lo que también el Señor quiere. El Dios no quiere de nosotros nuestras riquezas, no quiere nuestros bienes, o más allá los sacrificios, como lo hacía el pueblo judío antiguo. El Señor decía: hastiado estoy de vuestros sacrificios, obediencia quiero, temor, justicia, misericordia, obediencia. Y de la misma forma el Señor quiere de nosotros nuestro corazón, nuestra vida, nuestro amor completo hacia Él. Y eso es en una primera parte lo que el varón o el padre debe apelar a sus hijos. Debe lograr penetrar a su corazón, para que a través de eso, de ese amor, de esa intimidad, también ellos puedan conocer el Evangelio y a su Salvador personal. Podemos ver un ejemplo negativo, por cierto, en 1 Samuel 2:29, la historia de Elí. Sabíamos, ¿cierto?, que Elí, el sacerdote, tenía 2 hijos, y estos hombres no temían a Dios ni respetaban la ley del Señor. Tomaban los garfíos, sacaban las carnes de las ollas que se estaban presentando a los sacrificios que traía el pueblo de Israel. Eran impertinentes, no temían al Señor. Se acostaban con las mujeres que estaban ahí en el templo. Y la palabra de Dios dice en 1 Samuel 2:29, le dice Dios a Elí: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, y has honrado a tus hijos más que a mí? Y este es un principio muy importante, porque el hombre no puede honrar más a sus hijos que a Dios. Siempre Dios debe estar primero por sobre todas las cosas. Dios, el matrimonio, porque son una sola carne, y debes amar a tu esposa como Dios amó a la iglesia, y luego los hijos. Ese es el orden de Dios. Y luego en 1 Samuel 3:12-13, en la misma historia, el Señor dice: aquel día ya cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Y el llegar al corazón del hijo, el poder conseguir el corazón, no significa que voy a hacer todo lo que él quiera. Es necesario también en instancias estorbar a los hijos. Y mientras el hijo esté bajo el techo del hogar, esté bajo nuestro cuidado, es nuestra responsabilidad estorbarle, para guiarle y encauzarle al camino del Señor. Elí no hizo esto. Elí se cruzó de brazos, en alguna oportunidad les dijo: ¿por qué están haciendo esto? Pero no hubo una reprensión constante, no hubo un esfuerzo, no hubo una oposición hacia la maldad, sino que él enmudeció, guardó silencio. Y el fin fue terrible: capturaron el arca del templo, sus hijos murieron, Elí cayó desnucado en su silla por la noticia, y fue un fin terrible. No obstante,
podemos ver el ejemplo de Cristo, el Hijo de Dios. Él dice, Jesucristo, yo no hablo lo que de mi propia cuenta, sino lo que de mi Padre he oído, y yo le agrado porque hago lo que Él me ha mandado, lo que a Él le agrada. Y cuando Cristo estaba siendo bautizado por Juan el Bautista, la voz providencial del cielo viene y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, quien me agrada, quien me da placer. Entonces podemos ver estas dos situaciones, los hijos de Elí, hombres testarudos, necios, torpes, que su hijo no intervino, su padre no intervino en el camino nefasto de ellos, y podemos ver el ejemplo de Cristo, nuestro Salvador, quien agradó en todo a su Padre. Y finalmente, amigos, para terminar, tenemos también el muy importante mandato de Dios para servir en nuestras iglesias. Nehemías 4:16 dice, la mitad de los hombres trabajan en la obra, mientras que la otra mitad portaban lanzas, los escudos, los arcos y las corazas. ¿Cierto? Sabemos en la historia de Nehemías cuando volvieron del cautiverio en Babilonia y Dios los envió a reconstruir las murallas. Unos estaban allí construyendo los muros con los ladrillos, el hormigón, el concreto, y en la otra mano estaban con la espada porque habían enemigos que los querían derrotar. Y este es el espíritu que nosotros también debemos tener en nuestras iglesias donde Dios nos ha permitido servir. Sea iglesia muy numerosa, sea una iglesia pequeña, debemos tener ese espíritu. El mismo que Dios mandató a Adán en el huerto, cultivar y guardar el huerto donde Dios nos ha puesto. Si Dios nos ha puesto en una iglesia pequeña, debemos luchar ahí con más fuerzas. Si nos ha puesto en una iglesia grande, a lo mejor donde hay muchos líderes y muchos ancianos, también debemos luchar por cuidar lo que Dios nos ha permitido, si en nuestra familia, en nuestro hogar, o si servir en algún grupo de jóvenes o en algún grupo de alabanza, debemos luchar por hacerlo. Estar allí con la pala, la picota, y la otra mano también estar con la espada y el escudo. Efesios 4, 7 y 16 dice que hay diversidades de dones y ministerios, y debemos luchar por cada uno entender qué es lo que Dios nos ha dado como don o como ministerio. Probablemente no todos los que puedan escuchar este video van a ser pastores o diáconos o ancianos en su iglesia. Probablemente muchos seamos solamente hermanos, pero en el lugar de nuestra banca o donde estemos, debemos ejercer nuestros dones y nuestros ministerios, el que es primeramente nuestra responsabilidad en el hogar, con nuestras esposas y con nuestros hijos. Gálatas 6:1-2 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos sobre los otros las cargas y cumplid así la ley de Cristo. Este no es un mandamiento solamente para pastores o ancianos, sino que dice, hermanos, si sorprendes a alguno en una falta, en un error, en alguna equivocación, si eres espiritual verdaderamente, si amas a Dios, restáurale con espíritu de mansedumbre, ayúdale. Y acuérdate que tú también en alguna oportunidad fuiste perdonado, en alguna oportunidad también fuiste ayudado. También Cristo tuvo misericordia de ti, entonces tú también hazlo. Aquí ya hay un don, un ministerio en la iglesia, para el cual no necesitamos ser pastores o ser algún cargo de obispado o alguna categoría de relevancia, sino que dice, hermanos, si ves a alguien que está pasando necesidad, algún problema, ayúdale. En esto podemos ejercer nuestro mandato masculino en la iglesia, en la obra del Señor. Primera de Tesalonicenses 5:14 también dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. También este es un trabajo que todos en la iglesia debemos ejercer como varones, como hermanos, amonestarnos los unos a los otros, amonestarnos a los ociosos. No siempre estaremos aquí arriba en la cúspide.
Hay momentos en que habrá debilidad, y así como alguien nos ha levantado y esforzado, nosotros también debemos ayudar a los que necesiten un aliento. Debemos sostener a los que son débiles si es que nosotros somos fuertes. Y si somos débiles, orar a Dios para que alguien nos ayude a sostenernos. Debemos ser pacientes con todos, así como Cristo fue paciente con nosotros. Es una primera responsabilidad para poder servir en la iglesia, el poder conocer de la palabra de Dios, el interesarnos en estudiar y saber más de nuestro Salvador, para que podamos servir y ser un aporte importante en la iglesia, porque un hombre el que es débil en la palabra de Dios será de poca utilidad para el servicio, ya que no podemos servir realmente a Dios de manera efectiva por nuestro propio conocimiento. Pero la palabra de Dios despierta en nosotros la fe y la fortaleza espiritual necesario para poder servirle a Él.